Muy bien, hoy nuevamente platicando de el combate a la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. Hemos platicado que las acciones BEPS implican 15 distintas actividades que ha planteado ya organismos como la OCDE y el G20 en relación con algunas modificaciones a la legislación local para efectos de combatir justamente esta erosión de la base gravable en el país de residencia, comúnmente en el caso concreto de México. Y bueno, dentro de este apartado estaremos revisando cuáles son algunas de las más importantes que implementó para estos efectos. En ese sentido, recordemos que ya hemos venido platicando algunas vertidas desde el Código Fiscal hasta la propia Ley de Impuesto a la Renta. Sin embargo, en particular estas pues tienen relación con este artículo tercero del establecimiento permanente, en donde esta acción 7 del proyecto BEPS, que significa impedir la elusión artificiosa del Estatuto de Establecimiento Permanente, pues sirvió para dar base a un cambio de la definición del establecimiento permanente en aquellos casos en que las personas distintas de los agentes independientes actúan por cuenta de un residente en el extranjero, y así como la realización de actividades preparatorias o auxiliares como excepción a dicho concepto. Entonces, se modifica esta definición para evitar esa ilusión artificiosa justamente de si se considera no cierta entidad extranjera como residente en territorio nacional con establecimiento permanente. Esto para efectos de evitar esta ilusión, traslado, esa erosión de la propia base, ¿no? Entonces, derivado de esta acción también, dos recomendaciones del reporte final de esta acción 2 nos dice que en el artículo 2 precisamente trata de dar una cierta simetría internacional a las operaciones. La idea es que los países puedan combatir la erosión de sus bases gravables con motivo de las diferencias entre legislaciones nacionales en la caracterización de una persona, figura jurídica, ingreso respecto de quién es el dueño de los activos, que provocan que se genere una deducción en el país donde se reside el pagador sin su respectiva acumulación en el país en donde reside el receptor, lo que también genera que un mismo pago pueda ser incluso deducido en dos jurisdicciones diferentes y buscando neutralizar los mecanismos híbridos existentes. Entonces se realizaron cambios a la no deducibilidad de pagos a REFIPRES, a regímenes fiscales preferentes, y a los pagos que efectúe el contribuyente cuando los mismos también sean deducibles por una parte relacionada residente en México o en el extranjero. Entonces, como podemos observar, esas medidas de evitar mecanismos híbridos pues son consecuencia de esa simetría internacional que se pretende dar a raíz de esta acción en BEPS. También, bueno, pues se prevé que no son deducibles los pagos realizados a partes relacionadas o a través de un acuerdo estructurado cuando los ingresos de una contraparte estén sujetos a refipres. También que no serán deducibles los pagos que efectúe el contribuyente, que también sean deducibles para un miembro del mismo grupo o para el mismo contribuyente en un país o jurisdicción en donde también sea considerado residente fiscal. Si el contribuyente es un residente en el extranjero con establecimiento permanente en México, también será aplicable cuando el pago sea deducible para el residente en el extranjero en su país o jurisdicción de residencia fiscal. En el caso que el contribuyente también sea considerado residente fiscal en otro país o jurisdicción, esta no deducibilidad no será aplicable siempre que los ingresos grabados en México también se acumulen en el otro país o jurisdicción. Como podemos observar, las medidas que se están tomando son básicamente pues para evitar ese doble beneficio o doble perjuicio que en su momento ocurre en las distintas, en este caso en los distintos países con los cuales México pues evidentemente tiene operaciones y que los contribuyentes tienen básicamente pues alguna actividad que involucra no solo en México sino a raíz del extranjero, y que de alguna forma se cuide ese beneficio que comúnmente se tiene de acreditamiento, pero siempre y cuando pues bueno, se dé en una sola ocasión. Eh, Esto nos lleva a colación a otra acción BEPS, la número 4, en relación con limitar ciertas formas, decía la exposición de motivos y por supuesto la acción BEPS, que una de las formas más simples de erosionar la base son justamente pagar intereses a partes de relaciones residentes en el extranjero.
Esta práctica, pues bueno, evidentemente tiene relación con algunos aspectos en donde la autoridad, digamos, limita esa deducción de intereses para efectos de que esa base, digamos, que se mantenga sin erosionarse, al menos hasta un cierto nivel, y en consecuencia, pues bueno, esa no erosión pues justifique en su momento el pago de alguna contribución, porque en su momento pues se generará cierta utilidad, y que no sigan ocurriendo empresas, digamos, con representación en México, eh, que tienen comúnmente pérdidas, ¿no? Pues hay muchas empresas que así están. Y bueno, la autoridad se da cuenta de esto y dice, bueno, pues no creo que normalmente tengas pérdidas los últimos 5 años, porque evidentemente se trata de un negocio perfectamente estructurado. Entonces, pues para evitar esta erosión de la base, este plan de acción BEPS 4, pues prevé pues, la limitación de los intereses. Sin embargo, la verdad es que esta limitación pues fue como que un poquito más allá de lo que establecía el propio plan BEPS, y realmente estamos viendo un artículo 28 fracción 32 con una limitación quizá generalizada literalmente a cualquier tipo de contribuyente por el solo hecho de pagar intereses. Entonces esta parte tampoco es muy afortunada, derivado que pues hay empresas que no tienen partes relacionadas, y que en consecuencia pues no juegan con esa erosión de la base, simple y sencillamente se pagan los intereses. Entonces ahí, bueno, pues evidentemente habrá que ver si dentro de este periodo de tiempo la autoridad puede ir afinando la aplicación de este precepto, porque además de ello, pues bueno, contiene una serie de situaciones que pueden poner en ambigüedad su aplicación práctica. Entonces, no serán deducibles, en este caso, ¿cuál es la idea de la no deducibilidad de estos intereses netos? No son deducibles los intereses netos del ejercicio cuando excedan el monto que resulte de multiplicar la utilidad fiscal ajustada por el 30%. Entonces, esa primera limitación, entonces, pues se irá a comparar esos intereses netos contra la utilidad fiscal ajustada por el 30%. También, bueno, los intereses netos serán los que resulten de restar al total de los intereses devengados durante el ejercicio que deriven de deudas del contribuyente, el total de los ingresos por intereses acumulados durante el mismo periodo y la cantidad de 20 millones de pesos que corresponda a intereses que deriven de las deudas. Entonces, esa otra limitante, bueno, pues ahora se va hasta los 20 millones de pesos. Ahora bien, esa utilidad fiscal ajustada será la cantidad que resulte de sumar a la utilidad fiscal del total de los intereses devengados a cargo durante el ejercicio, así como el monto deducido en el ejercicio por concepto de inversiones. Entonces, esa utilidad fiscal ajustada se determinará aun cuando no se obtenga utilidad fiscal o se genere una pérdida fiscal a la cual se le restarán el total de los intereses devengados a cargo durante el ejercicio, así como el monto deducido en el ejercicio por concepto de inversiones. El monto de la deuda en la cual deriven dichos intereses no deducibles no se incluirá en el cálculo del ajuste anual por inflación. Entonces esta parte pues, es importante. Sin embargo, cuando el monto de los intereses no deducibles sean deducidos en un ejercicio posterior, en cualquiera de los 10 ejercicios, el monto de la deuda de la cual deriven dichos intereses sí se considerará para el ajuste anual por inflación. Entonces, como podemos observar, de repente, bueno, pues va a haber una parte no deducible en ese ejercicio, pero sí en los siguientes 10 ejercicios. Sin embargo, ahí sí tendrá un efecto en cuanto al ajuste anual por inflación, por obvias razones. Entonces, esta acción 4 BEPS, insisto, la idea es limitar la erosión de la base imponible por vía de deducciones en el interés y otro tipo de pagos financieros. El enfoque básicamente afecta principalmente a entidades con un elevado nivel de gasto neto por intereses y con un alto coeficiente de gasto financiero neto frente a beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. El EBITDA. Y en particular, bueno, pues cuando la entidad en cuestión registra un margen superior al margen global del grupo del que sea parte. Y respecto de esa limitante de los 20 millones de pesos, bueno, pues esta cantidad se repartirá entre las personas, miembros del grupo o partes relacionadas, en la proporción de los ingresos acumulables generados durante el ejercicio anterior por los contribuyentes a los que se les aplica esta fracción. Entonces, estamos hablando de una acción, de una limitante que incluso pues va más allá en cuestión de los 20 millones para involucrar a todo un grupo,
Y bueno, pues en función de ello, pues vemos aquí pues digamos un ejemplo en relación con esa proporción, en donde como podemos observar, la entidad A tiene una proporción del 20, la del B del 10, la del C del 40, y etcétera, etcétera, respecto a determinadas estas en función de los ingresos acumulables. Y entonces, pues bueno, ahí tenemos esa repartición de los 20 millones máximo que se podrían aplicar en esa segunda limitante. Entonces, este artículo 28, fracción 32, nos plantea que no son deducibles los intereses netos del ejercicio que excedan del monto que resulte de multiplicar la utilidad neta ajustada por el 30. Entonces, vemos, digamos, gráficamente que los intereses netos del ejercicio los vamos a enfrentar contra el límite de intereses netos deducibles, que básicamente es la utilidad neta del ejercicio por el 30%. Y entonces eso nos va a dar como consecuencia el monto por los intereses no deducibles en el ejercicio. Entonces, como podemos observar, esta limitante en donde antes, pues bueno, ahí estaban los intereses, que evidentemente existía una limitante en cuanto a la capitalización delgada, pero hoy pues bueno, ya se ve esta nueva limitante, que tiene que ver con justo un comparativo entre ese límite de intereses netos deducibles derivados de una utilidad neta ajustada por el 30. ¿Qué más? Bueno, pues ¿cómo se determinan esos intereses netos del ejercicio? Entonces recordemos que los intereses netos del ejercicio, pues bueno, se van a determinar por el total de intereses devengados en el ejercicio proveniente de deudas, le restamos el total de los ingresos por intereses acumulados durante el mismo ejercicio, y también le restamos la parte proporcional de los 20 millones, de acuerdo a la que corresponda a cada una, en este caso, cada una de las empresas que forman parte del grupo. Eso nos va a dar como consecuencia unos intereses netos del ejercicio. Entonces, ahora sí tendríamos los intereses netos del ejercicio que vamos a enfrentar contra la limitante. Entonces, en este caso, bueno, solo son considerados los intereses que representen un ingreso acumulable o bien una deducción autorizada en su totalidad o en proporción. Y los intereses de fuente extranjera será el monto que resulte después del acreditamiento contenido en el artículo 5. Entonces, ¿cómo se determina el límite de intereses netos deducibles? Ahora vamos por la otra variable. Bueno, pues ahí vamos a partir de la utilidad fiscal del artículo 9 de la ley de impuesto sobre la renta. Le vamos a sumar el total de intereses devengados en el ejercicio proveniente de deudas. Le vamos a sumar el monto total deducido en el ejercicio por concepto de activo fijo, gastos diferidos, cargos diferidos y erogaciones realizadas en periodos preparativos de conformidad con la ley. Eso nos va a dar como resultado una utilidad neta ajustada. Y recordemos que la limitante va en función de un 30% de la utilidad neta ajustada. Eso será nuestro límite de intereses netos deducibles. Cabe apuntar que los intereses netos del ejercicio que no sean deducibles de conformidad con esta fracción podrán deducirse durante los 3 ejercicios siguientes hasta agotarse, y el monto no deducido en los 3 ejercicios siguientes será no deducible. Entonces, tenemos ahora sí ya un total de intereses devengados en el ejercicio. Digamos, ¿cuál es el caso 1? El caso 1 implicaría que no aplica intereses acumulados superiores a los intereses devengados. En el caso concreto, total de intereses devengados en el ejercicio proveniente de deudas, 51 millones. Bueno, le restamos la parte proporcional de los 20, le restamos el total de los ingresos por intereses acumulados durante el mismo periodo, y nos da como tal los intereses netos del ejercicio, 69 millones. En este caso, pues no aplica intereses no deducibles, ya que los intereses acumulados son superiores. Muy bien, bueno, como lo podemos ver aquí dentro de este contexto. En el caso 2, los intereses deducibles, intereses netos no exceden el límite de los intereses netos deducibles. El total de intereses devengados del ejercicio, 170 millones. La parte proporcional, 20. Le restamos el total de ingresos por intereses acumulados, 25. Y tenemos en general, pues, intereses netos del ejercicio por 125. Entonces, pues aquí la diferencia es evidente, dado que, pues bueno, tenemos el supuesto, digamos, contrario al anterior caso. ¿Qué sucede entonces? Los intereses devengados del ejercicio, los 125 millones, son menores que el límite de los intereses netos deducibles, o sea, 150 millones. En este sentido, bueno, pues la utilidad fiscal, ya decíamos, para poder determinar este límite, vamos a ver la utilidad fiscal por 300 más el total de intereses devengados en el ejercicio proveniente de deudas,
nos da acumularle pues, el monto total deducido en el ejercicio por concepto de activo fijo, gastos diferidos, cargos diferidos y erogaciones realizadas con periodos preoperativos por 50 millones. Eso nos da como tal la utilidad neta ajustada, 520 millones. Lo multiplicamos por el 30 para conocer el límite de los intereses netos, nos dan 156 millones. Y entonces tenemos ahora sí ese comparativo de intereses netos del ejercicio previamente identificados por 125 millones contra esa limitante que acabamos de determinar por 156. ¿Qué obtenemos? Pues bueno, tenemos un remanente a favor para deducir los intereses en el ejercicio por 31 millones. Entonces, en este ejemplo son deducibles en su totalidad los 170 millones que estaban por acá, ya que fueron los gastos por intereses que tuvo la compañía en el ejercicio, debido a que los intereses netos del ejercicio son menores al límite establecido. Recordemos que ese monto fueron 125 millones, ¿no? Acá están. Entonces ahí no hay ningún problema y todavía tengo un remanente para seguir aplicando en el ejercicio posterior. ¿Qué caso? En el caso 3, bueno, pues tenemos intereses no deducibles. Podrán hacerse deducibles en los siguientes 10 ejercicios. En caso de quedar un remanente después de los 10, se considerarán no deducibles. Entonces, ¿qué pasa con aquellos montos que de origen rebasaron el límite y se considerarían no deducibles? Bueno, pues en el supuesto tenemos nuevamente un total de intereses devengados. Le restamos la parte proporcional de los 20 y llegamos a un total de ingresos por intereses acumulados. Por 5, derivado de eso, tenemos intereses netos del ejercicio por 70 millones. Después, pues hacemos el mismo procedimiento para determinar el límite de intereses netos deducibles. En el caso concreto obtenemos 54 millones. Entonces, 70 intereses netos del ejercicio contra 54. Tenemos que, pues prácticamente tenemos demasiados intereses netos del ejercicio respecto a los netos deducibles a los que hace la limitante de la autoridad. Por lo tanto, tenemos intereses no deducibles por 16 millones. En este ejemplo, pues bueno, evidentemente son deducibles una parte de los gastos por intereses que tiene la entidad, lo cual corresponde a la cantidad de 79 millones, pero también resulta de restar los 95 millones que fueron los gastos por intereses que tuvo la compañía en el ejercicio a los 16 millones establecidos en el límite. Entonces, ahí está el dato. Entonces, evidentemente no podremos aplicar la totalidad de esos intereses. ¿Por qué? Pues bueno, porque excedieron hasta en 16 millones. Entonces, podemos aplicar de los 95, nada más 79 y nos quedan 16 en ese supuesto. Entonces, 16 que no son deducibles y pues bueno, se plantea aquí que se atienen un tratamiento similar a las pérdidas fiscales por amortizar, por lo que podrán deducirse durante los 10 ejercicios siguientes hasta agotarse y por los montos no deducidos en los 10 ejercicios siguientes, ahí sí, definitivamente ya no serán deducibles. Entonces, evidentemente, este dato, pues bueno, habrá que aplicarlo durante los siguientes ejercicios. ¿Qué escenario podemos plantear ahora? Plantear deducción de intereses no deducibles en los próximos ejercicios. Entonces, supongamos el próximo año se realizaron las siguientes operaciones. Tenemos primero la intención de determinar los intereses netos del ejercicio y nos da como resultado a este procedimiento 100 millones. Esos intereses netos deducibles, pues bien, evidentemente van a tener una limitante. De acuerdo al procedimiento nos dan una limitante de 201 millones. Entonces, tenemos 100 contra los 201 millones. Sin embargo, recordemos que tenemos intereses no deducibles del ejercicio anterior que en su momento se tendrían que sumar. Recordemos que los vamos a poder aplicar durante los siguientes 10 ejercicios. Entonces, el resultado nos va a dar como consecuencia que tengamos un remanente a favor para deducir los intereses en el ejercicio por 85 millones. En este escenario, pues bueno, sería deducible los 220 millones por los intereses del ejercicio, que son básicamente los que están acá, estamos planteando, más los 16 millones de los intereses del ejercicio anterior. Esto pues visto en el sentido de esa limitante. ¿Por qué? Porque como pudimos observar, pues bueno, están dentro de los rangos que plantea y todavía nos alcanzó para incorporar esa parte de los 16 millones del ejercicio pasado. Ahora bien, otro escenario sería la no deducción de los intereses no deducibles en los próximos ejercicios. En el mismo supuesto obtenemos unos intereses netos del ejercicio de acuerdo al procedimiento por 150 millones. Traemos por ahí la determinación de su limitante, que serían 123 millones. Entonces, tenemos 150
contra 123. Sin olvidar que necesitamos incorporar los intereses no deducibles. En este sentido, bueno, pues tenemos por ahí esos 16, entonces resulta que los intereses no deducibles serían hasta por 43 millones. Serían deducibles entonces 152 millones. ¿Esto por qué? Porque son los 195 millones menos los 43 millones que me plantea en este supuesto la propia disposición. Y por lo tanto, pues por los intereses del ejercicio más los 16 millones de los intereses del ejercicio anterior. Entonces, estrictamente hablando, pues bueno, ya están ahí dentro de este concepto, los intereses no incorporados. En el caso 4, bueno, no están comprendidos en este sentido. Bueno, una entidad que se dedica a la extracción de hidrocarburos tiene intereses devengados por 77 millones y desea saber cuál es el impacto fiscal respecto a la deducibilidad de los intereses. Entonces, ¿cuáles son el total de sus intereses? 77 millones. ¿Y qué sucede aquí? Bueno, en este caso no aplica la limitante de esta fracción 32 porque la actividad que desarrolla pues no está incorporada dentro de esta limitante. Es decir, dentro de esta fracción se establece que esta limitante no es aplicable a empresas que se dedican a la extracción de hidrocarburos, entre otras. Esto también ha sido consecuencia de que la autoridad, pues evidentemente que pudiera estar dando un trato similar, un trato diferente a sujetos similares, tan solo por el hecho de tener una actividad diferente. Y eso, pues evidentemente, para algunos estudiosos del derecho, pues puede provocar, evidentemente, pues una situación, pues que amerite implementar algún amparo al respecto. Bueno, pues ahí está el resultado de las fórmulas, considerando estos datos, ¿no? Para efectos de lo que ya hemos venido platicando. Entonces, como podemos observar, la limitante que prevé la autoridad en este sentido tiene relación con el hecho de poder por primera vez, pero sí en este sentido, limitar una deducción que está siendo motivo de una erosión de la base tributaria en México. Sin embargo, insisto, deben plantearse algunos aspectos por los cuales ciertas personas morales pudieran no estar involucradas en esto y no estar haciendo este tipo de actos de manipular la base tributaria, puesto que no tienen operaciones conscientes en el extranjero. Entonces, aquí sería prudente que la autoridad pudiera generar algún tipo de regla que le permitiera a esas personas pues un trato digamos general y no metido en esta limitante, ¿no? De otra manera va a ser complicado porque es evidentemente pues una limitante que no deberían tener estas empresas.